¿Qué tal, hermanos? Sean bienvenidos a este nuevo video donde vamos a comparar los más recientes lanzamientos tanto de Demoniacal Feed como de Kong Studio o Beast Deities, como los conozcas, ya que ambos hace poco lanzaron su versión de Goku Black Xeno. Las dos propuestas son bastante interesantes y era necesario compararlos detalladamente. Solo te recuerdo que todo lo que estás a punto de ver es solo mi opinión y basado en mi gusto, pero tú comparte la tuya, todas son igual de válidas y vamos a ir punto por punto desglosando qué es lo que más nos gusta o las diferencias entre cada versión. Pero ponte cómodo porque ya comenzamos con la parte de lo que es comparar el embalaje, empaquetado o como ustedes le quieran decir, la caja básicamente. Y vaya, aquí vemos que Beast Deities Kong Studio nos incluye 3 por problemas de copyright, ya que en una sabemos que viene lo que es el cuerpo, en otra viene los rostros, otra su cabellera, que digamos es un posaplumas según ellos, y Demoniacal Feed aquí sí yo creo que arrasa completamente, ya que viene en una caja mucho más bonita, más práctica y que incluso encaja muchísimo mejor en la colección, ya que honestamente yo tengo algunas de estas de Kong Studio Beast Deities así, y tenerlo en 3 partes es demasiado molesto, sobre todo para almacenar. Así que en definitiva aquí Kong Studio se queda sin el punto y se lo lleva claramente Demoniacal Feed. Saltando a la parte de accesorios, como ven dejo la figura con puños y un rostro, o sea, esto lo descartamos, lo demás lo vamos a considerar como un extra. Si observan, cada uno tiene su copete adicional, así que digamos en esa parte están un tanto empatados. Respecto a cambios de mano, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 pares de manos simétricos y una mano adicional. Acá tenemos 6 pares de manos simétricos, lo cual ahí gana por un poquito Kong Studio. Y este detalle pues sí es un poquito difícil, ya que el Demoniacal Feed solo nos incluye un rostro adicional para el estado Rose y el de Kong nos incluye 3, pero ojo, el Demoniacal Feed nos va a incluir lo que es una cabellera en estado base con todo y el rostro, así que para ser muy honestos, pues yo preferiría más tener una cabellera en estado base con el rostro adicional que tener los otros rostros. Pero también aquí hay otro detalle súper importante, hermanos, y es que los rostros del Kong Studio traen una máscara que se puede retirar e ir intercambiando en cada uno de los rostros, lo cual sí le da, digamos que una cantidad de versatilidad mucho más grande que el Demoniacal Feed, por lo cual dentro de todo sí me inclino más por el Kong Studio, ya que aparte ese detallito de hacer que se retire la máscara a mí sí me gusta mucho. Creo que es una innovación que sí cuenta, que sí se ve, sí se siente. Y pues también la otra es como que la calidad de los rostros, ¿no? De los accesorios. Siento que aquí Kong Studio pues sí se papeó a Demoniacal Feed, sobre todo porque yo a Demoniacal siempre le he tenido la estima de que nos pone una cantidad absurda de accesorios y en esta ocasión no fue así. Así que por un pelito en esta ocasión, digo, a manera personal yo se la dejo a Kong Studio. En el apartado de pintura, hermanos, honestamente pues me gusta mucho más el de Kong Studio y creo que no es tanto de gustos nada más, sino realmente este que le pusieron aquí a Demoniacal Feed es un color apagado, feo, o sea, parece que estuvo en el sol mucho tiempo o algo así. En cambio el Kong Studio siento que le metieron un poquito más de ganas, pero ojo, en la parte de la cabellera la cámara no lo capta tanto, pero me gustó más el trabajo de pintura en la cabellera por parte de Demoniacal Feed, o sea, eso es a gusto personal, les he dicho siempre me gusta con puntas blancas, pero de manera general siento que Kong Studio le metió un poquito más de ganas, trae ligeras sombras en lo que es el pantalón, la cámara pues no lo capta mucho, también contrasta mejor lo que es la parte suave con el resto del cuerpo, contrario al de Demoniacal, no, o sea, no creo que le haya atinado bien a los colores en ese aspecto. Y un detallito que quizá en las reseñas se me olvidó comentar es que tiene las articulaciones brillosas, pero el Demoniacal también. Es un error como que de ambos, aún así lo menciono en esta ocasión, pero en general tú dime qué pintura te gustó más. Yo aquí me quedo con la de Kong Studio ampliamente. También lo que sería en versatilidad o complementos, para Kong Studio tenemos el Kit 33,
que es 100% compatible y para esta figura, lo cual va a servir bastante. También si tienes un Super Saiyan 3 de esta camada, por decirlo, de Beast Deities, va a ser 100% compatible con esta figura, su rostro, su máscara. Wow, la verdad eso está muy padre en esta ocasión de Kong Studio. Por su lado, Demoniacal Feet pues tiene un kit de Goku Black, pero por las manos no va a ser compatible, o no del todo. La guadaña yo creo que sí es algo que queríamos y vamos a extrañar para esta pieza. Aún así, mucho ojo, esta versión de Demoniacal Feet le puedes cambiar la cabeza y es mucho más fácil adaptarle una de Bandai 2.0, incluso 3.0, que por su lado Kong Studio, que ocupan, digamos, siempre sus propios pines, ¿no? Eso sí lo convierte en un gran problema, porque es o Kong Studio o es nada. Por otro lado, también lo que son sus kits, o sea, aunque está muy padre y las otras figuras también, son muy caras. El puro kit te va a salir más caro que la figura de Demoniacal Feet completa. Así que, aunque este tenga más cosas, el de Kong Studio, yo aquí siento que Demoniacal es más versátil a mi punto de vista, ya que se adapta mejor a lo que hay al mercado. Y por su lado, Kong Studio está innovando y me gusta más, pero de momento es más versátil Demoniacal Feet. La parte de esculpido y diseño, híjole, yo creo ya pasamos a una de las partes pues más importantes, o quizá la más importante, y aquí es donde Kong Studio pues sí, de plano le pasó por encima absolutamente. Comenzamos con que tiene una arquitectura 3.0, la que tiene mayor movilidad, va a envejecer después, o sea, esta es lo más reciente, ¿no? Incluso Bandai ni siquiera todas sus figuras las está actualizando de momento, pero Kong Studio ya se adelantó. También el tipo de materiales que maneja, el esculpido, wow, está muy bien. El errorcito aquí yo diría que es la parte de la escala, ya que recuerden, el de Kong Studio es más alto que los SH Figuarts de Tamashii Nations. Por su lado, Demoniacal Feet nos trae la escala perfecta para entonar con la línea, pero su esculpido sí lo siento mucho más pobre. Hago hincapié en la parte del pecho. Si observan cada uno, verán la diferencia entre pues una figura y una figura bien detallada, ¿no? O sea, ese toque de realismo, de verdad, esa arruga en el pecho para mí cuenta y cuenta demasiado. Incluso en la espalda, la de Kong Studio se me hace muy natural, muy bien hecho. También observamos lo que es su faldón de cada uno, siendo que está más bonito. Se le ve una caída muy natural, muy real a Kong Studio, contrario a Demoniacal, que no del todo. Pero hay un pequeño detallito que creo no se ha mencionado, y observen las manos. Las de Kong Studio son lisas y una nada más es color piel, la otra es color negro, y esta no. Aquí sí trae como un pequeño guantecillo, medio guantecillo, que le cubre muy bien la mano, y es esculpido, no es solo pintura. Pasando a la otra mano, también vemos esa parte. Es un detalle de Demoniacal Feet que a mí me gustó mucho, para ser honesto. Se me hace muy muy padre que lo tenga, y pues se me hace algo necesario recalcarlo. Pero en general, por ejemplo, el esculpido de cabello, siento muy cuadrado el de Kong Studio, pero lo siento más nuevo, más actualizado, contrario a Demoniacal. Aún así, el Demoniacal, si fuera a título personal, me gusta más la cabellera del Demoniacal, yo creo, en general. Pero también otro detalle, y que yo lo mencioné en las reseñas, son los esculpidos de rostro. Aquí sí Kong Studio de verdad se lució a mi gusto, le quedaron perfectas las expresiones, los ojos, la máscara que se retira, ese detalle de que se retire, wow, es muy bueno. También otro punto súper importante es que a Kong Studio se le puede bajar esta parte del traje y se ve brutal, fenomenal, y está bien esculpido. En esta parte digamos que hasta humilla al Gohan Beast, Orange Piccolo, que incluso le puedes retirar su ropa, por decirlo, y se sigue viendo bien, contrario a las piezas de Tamashii que se ven muy raras, ¿no? Ahí sí se lució Kong Studio en esta parte, y es a mi gusto la más importante hasta ahora. O sea, lo que es el esculpido, materiales, también calidad, yo creo que Kong Studio salió un tanto mejor, ya que Demoniacal le observé algunos errorcitos, articulaciones ligeramente flojas, y pasamos precisamente a la parte de defectos.
Yo aquí a Kong Studio el defecto pues más grande es lo de los rostros, ¿no? Que se le caen fácilmente, como que ahorita ya agarraron mejor o no sé, pero pues ahí observan, se les zafan fácil y creo que los huecos en la cabellera muchas veces son evidentes, lo cual no me gusta y ya se les zafó el copete. Ese es un defecto que señalo mucho. De Demoniacal es un defecto y no esta parte del codo. O sea, digo que no es un defecto, ¿por qué? Porque permite el rango, si observan, pero se ve horrible. O sea, para mí es un defecto porque véanlo así tal cual. Entiendo que es una figura de acción articulada, pero debieron encontrar la forma de disimularlo más. Kong Studio también tiene buen rango y no sacrificó la estética así de feo, ¿sale? O sea, sí se ve muchísimo mejor el Kong en ese aspecto, pero el Demoniacal yo creo que es su defecto principal a mi gusto. Y les repito, algunos cuantos en articulaciones, a veces piernas flojas. De los hombros sí lo sentí ligeramente flojo, pero vaya, también ya es de gustos. Llegamos al punto que para mí podría ser el más importante y determinante, indudablemente, el precio y la distribución, hermanos. Si bien por parte de Kong Studio tenemos una muy mala y una alza de precios de origen, digamos, no están tan disparejos. Lo dejaríamos en 60 el Kong Studio, en 40 el Demoniacal Fit. Pero ojo, su distribución ahí genera un gran problema. El desabasto hace que Kong Studio muchas veces llegue al doble de su costo. O sea, ya quedando 3 veces más caro que Demoniacal Fit. Y lo peor no es eso, es que aparte no es fácil de conseguir aún pagando sobreprecio. Por lo cual para mí es el más determinante, ya que puede que te guste más uno que otro, puede que prefieras algo y demás, pero si no tienes el dinero, o peor aún, si ni siquiera puedes comprarlo, pues es el peor error de Kong Studio. Y es ahí donde Demoniacal Fit lanza al carajo todas las virtudes de Kong Studio y se impone absolutamente. Pero pues ya también va de cada uno. Si está en tus posibilidades alcanzar el Kong Studio, yo te lo dejaría de este modo. La mejor opción calidad-precio indudablemente es Demoniacal Fit, y ampliamente. Si tú quisieras la figura, que a mi gusto, porque eso también es otra, va de gustos, está más chida de Goku Black Xeno, para mí es claramente el Kong Studio. O sea, para mí sí, por mucho se lo lleva. Yo he leído comentarios que algunos dicen, no, me gusta más la máscara del Demoniacal, me gusta esto del Demoniacal. Por supuesto que se vale y están en su derecho. A mí personalmente me gusta muchísimo más el Kong Studio, pero pues el Demoniacal Fit a mí mala opción no se me hace. De hecho, si me preguntan directamente cuál considero que es mejor teniendo en cuenta todo, pues yo creo me quedo igual con Demoniacal por el costo. O sea, haciendo como esa reflexión del precio, sí se me hace muy bajo el costo respecto al Kong Studio. Pero pues si tú tienes el dinero y quieres darte el gusto, wow, o sea, Kong Studio para mí está por muchísimo muy arriba. O sea, no tuviéramos en cuenta el precio, yo diría, wow, ve por la Kong Studio sin pensarlo. Pero dime en comentarios a ti qué te parece. ¿Crees que es mejor una u otra? ¿Con cuál te quedas? ¿Cuál compraste? Ahí déjamelo saber, por favor. También no olvides suscribirte, regalarme un like, activar la campana. Por el momento, esto sería todo. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.